Presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. Luego que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional 3 artículos de la ley que creó el fideicomiso de Pluna, la oposición pidió la renuncia de los ministros de Economía y de Transporte por considerarlos responsables de la liquidación de la aerolínea. Desde el oficialismo se acusa a la oposición de oportunismo político, en tanto el expresidente Tabaré Vázquez llamó a respetar el fallo de la Corte. Está controlado un motín ocurrido en la cárcel departamental de Paysandú. Los reclusos generaron la destrucción de los lugares de uso común. UTE rebajará 1% las tarifas de 900.000 clientes en el mes de diciembre como un mecanismo para bajar la inflación. Luego de intensas negociaciones, los trabajadores de los supermercados firmaron el acuerdo en los consejos de salarios. Los médicos de la presidenta argentina Cristina Fernández definen en estas horas si la mandataria está en condiciones de regresar a sus actividades. El técnico uruguayo Óscar Tavares y su equipo partieron esta tarde rumbo a Turquía, donde se reunirá con el plantel celeste este fin de semana. Amigos, el presidente de la República decidió convocar para mañana sábado a la hora 14 en la Torre Ejecutiva a un Consejo de Ministros, habitual consejo que se celebra los días lunes. Sí, luego de esa reunión el día sábado, el domingo va a estar partiendo el presidente Mujica hacia Brasil. Recordemos que el mandatario tenía previsto partir hoy hacia Brasilia para reunirse con su par Dilma Rousseff, pero por temas de agenda el viaje se pospuso. Algunos de los temas a tratar en el encuentro será la integración energética y la permanencia de los cascos azules uruguayos en Haití. Luego de esa reunión en la capital brasilera el mismo domingo, Mujica va a regresar a Montevideo y luego emprenderá viaje a Caracas para entrevistarse con Nicolás Maduro con el objetivo de abordar temas de intercambio comercial. Sí, recordemos que ayer el presidente había dicho que es muy probable que la cumbre del Mercosur, prevista para mediados de diciembre en Venezuela, se suspenda hasta fines de enero por problemas de agenda de la mandataria argentina Cristina Fernández. Entonces el Consejo de Ministros que se celebra los lunes por este viaje del presidente Mujica queda para mañana a la hora 14, como les comentaba Andrea hace algunos segundos. Y vamos al tema vinculado a Pluna. La oposición entiende que los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, deberían renunciar a sus cargos tras la resolución de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley que creó el fideicomiso de Pluna. Por su parte, desde el oficialismo se acusó a la oposición de intentar obtener rédito político de esta situación, aunque no se realizaron, en este caso, declaraciones a los medios de comunicación. La declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 18.931 fue compartida por la oposición política. Desde el Partido Nacional y Colorado se reclama que los ministros Fernando Lorenzo y Enrique Pintado deberían dar un paso al costado y abandonar sus cargos. Los ministros tendrían que tener la delicadeza, la sensibilidad de dar un paso al costado, los ministerios, en eso. Cuando usted le causa un perjuicio de 300 millones de dólares a alguien, no puede pretender seguir al frente de un ministerio después que hizo un agujero de 300 millones de dólares. Creo yo, si tuvieran un poco de sensibilidad, debieran no esperar a que los llame el Parlamento y ofrecerle al presidente su renuncia. En filas nacionalistas ya se está evaluando la convocatoria de los dos ministros para que den explicaciones sobre la situación. No descartamos ninguna acción parlamentaria para poder de esa manera seguir denunciando una situación en la que el gobierno, además, lo peor de todo es que no se ha dejado ayudar para poder salir mejor de lo que está saliendo de esta enojosa situación. En cuanto a la situación de la cooperativa Alasú, la oposición entiende que en este marco no tendría viabilidad. Fíjese que si usted empieza un negocio con un crédito, con un peso de un crédito de 60 millones de dólares,
es muy difícil sin una capitalización fuerte atender el pago de intereses y el repago de una deuda de ese importe. El gobierno le ha mentido a esta gente desde el momento en el cual les vendió un troleibús que no va a funcionar. Lamentablemente no va a funcionar. Ojalá se pudiera tener otras noticias, pero en ese sentido creo que el gobierno se ha mostrado, o sea, ha actuado con muchísima demagogia e irresponsabilidad, y que las víctimas es el país por la plata que hay que poner y los trabajadores porque lamentablemente con los aviones de la ex Pluna no van a poder actuar. En tanto, decenas de acreedores de la ex aerolínea Pluna esperan aún por cobrar y confían en que el fallo de la Suprema Corte de Justicia pueda cambiar su situación. Son decenas de acreedores los que forman parte de este reclamo y están nucleados en la Liga de Defensa Comercial. Suman en su planteo 70 millones de dólares. Por un lado están y reclamaron por su parte los pasajeros que compraron pasajes, y hay toda una amplia gama de damnificados, desde el aeropuerto, Puerto del Sur, Candisur, el call center que contrataba con Pluna, los fideicomisos que son particulares que hicieron préstamos a Pluna, es decir, es un escenario muy amplio. Todos ellos están a la expectativa de lo que pueda pasar a partir de este fallo de la Suprema Corte de Justicia. El gran desafío que vemos es cómo hacer para que esto tenga efectos generales para todos los acreedores de Pluna. Y creo que la salida en ese sentido tiene que venir por el lado de una solicitud de inconstitucionalidad que haga el síndico, que ahí sí se estarían beneficiando todos los acreedores. El planteo será realizado en las próximas horas al síndico de Pluna, solicitando un convenio concursal. Este sería el único mecanismo exitoso para este grupo de acreedores. Y desde el PIT-CNT se manifestó decepción por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, y mientras los trabajadores nucleados en Alas U mantienen hermetismo, fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Info TNU que el proyecto de la cooperativa podría caer. La declaración por mayoría de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna, que señala que se violó el principio de igualdad porque establecía una discriminación entre los acreedores, genera que el proyecto de la cooperativa de Alas U se caiga, según supo de fuentes de gobierno Info TNU. Las mismas fuentes señalaron que el proyecto de Alas U se cae porque los 15 millones de dólares se obtendrían solo si la cooperativa tuviera aviones, que ya no tiene, porque las aeronaves derivarán, según fuentes del Poder Ejecutivo, en la masa de acreedores. Según supo este medio, la cooperativa Alas U evaluaría la posibilidad de comprar las aeronaves para iniciar su proyecto, pero desde el Ejecutivo se descarta este extremo. Sin lugar a duda pone un nuevo problema arriba de la mesa, porque esto dificulta llevar adelante lo que es el proyecto de los trabajadores y la posibilidad de una línea de bandera nacional en las condiciones que se venía trabajando. Y aparte, la preocupación de sentencias de la Suprema Corte que siguen yendo en contra de los avances sociales en esta etapa. Eso también es una preocupación que como movimiento sindical tenemos. Para el PIT-CNT, en principio, ¿los aviones son de Alas U o no? Y para nosotros deberían serlo, o por lo menos la mayoría de ellos estar al servicio de Alas U. ¿Por qué hay ese acuerdo de compra-venta? Sí, claro, y aparte porque bueno, el proyecto tenía implícito contar con estos aviones, si bien no es imprescindible, es decir, se puede llegar a conseguir otros aviones, pero parecía lógico en este contexto contar con estos aviones. Nosotros queremos esperar primero la respuesta del gobierno, y si hay alguna idea que podría haberla, va a ser comentada a nivel de Ejecutivo. El abogado Raúl Olivera dijo en la Suprema Corte de Justicia este miércoles, en la audiencia in voce, que el Estado perdería 300 millones de dólares si la ley se declaraba inconstitucional. Y el expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, se refirió a la situación de la ex Pluna. Recordemos que la petrolera es uno de los principales acreedores de la ex aerolínea. Sé que el gobierno ha hecho una apuesta fuerte a esta ley para poder resolver la situación de Pluna. En lo personal, en lo particular, no sé exactamente cuál es la situación en la que queda ANCAP, porque ANCAP es uno de los acreedores. Así que si los aviones vuelven al patrimonio de Pluna,
posiblemente ANCAP entre, digamos, en la fila de acreedores que vayan contra esos activos, pero tendrá que resolverlo las actuales autoridades de ANCAP y el presidente que acaba de ser nombrado hace pocos días. La justicia tiene que actuar con independencia. Me parece que en un Estado de derecho como el que tenemos es lógico que la Corte tenga su punto de vista y establezca sus posiciones. A veces juega a favor de los intereses políticos del gobierno y a veces no, pero creo que hay que respetar eso. Si vamos por el camino de cuestionar, me parece que entramos por un camino que es peligroso. Conocido el fallo de la Suprema Corte de Justicia anoche, el expresidente Tabaré Vázquez sostuvo que se debe respetar la actuación de la justicia. Vázquez también habló de otros temas. Vázquez explicó que no tiene aún todos los elementos como para opinar sobre la resolución de la corporación. Recién me entero, por lo tanto no puedo opinar. ¿Es un tema que puede llegar a conversar con el presidente Mujica cuando se encuentre? Posiblemente, sí. Es un tema importante, ¿verdad? Así que, pues... ¿Es un tema que lo sorprende? ¿Qué pasa, Federico? No, en este momento no, ni me sorprende ni me deja sorprender. Era una posibilidad que existía. También sus colegas me preguntaban si cuando se hizo la ley yo pensaba que iba a pasar esto. No, la verdad que no. Yo pensé que era una ley que estaba muy bien hecha. Pero bueno, la justicia habló y hay que respetar lo que la justicia dice. Así que vamos a ver. En otro orden, el exmandatario se refirió al expediente de la Dirección General Impositiva contra Francisco Casal. En las últimas horas, el diario El Observador informó que el presidente de la República habría resuelto llegar a un acuerdo con el empresario como forma de evitar un juicio contra el Estado por 300 millones de dólares. Mujica se limitó este jueves a decir que el caso lo manejaban los abogados. Consultado al respecto, Vázquez expresó que respalda la resolución que adopte el mandatario. Estoy de acuerdo con lo que planteó el presidente de la República. ¿Hay que buscar un acuerdo para terminar el tema? Exactamente, sí. La demanda podría ser muy millonaria. Podría ser muy millonaria, sí. ¿Eso afectaría planes del futuro gobierno? Y pueden afectar algunos planes. Tenemos que desarrollar muchas políticas sociales. Para eso se necesitan recursos económicos. Tratemos de no dilapidar esos recursos. A mí los abogados me enseñaron, yo no soy abogado, que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cambiamos de tema. Los reclusos de la cárcel de Paysandú realizaron un motín anoche y tomaron control del edificio por varias horas. Las autoridades retomaron el control esta mañana. El informe es de Julio Correa. El motín en la cárcel sanducera comenzó sobre las 22:45 de la noche de este jueves. La causa fue un corte de energía programado por UTE acá en la zona. En dicho corte estaba previsto de 8:30 a 16:30 y eran cerca de las 10 de la noche y todavía la luz no había venido. A las 22:45 más o menos los internos empezaron a hacer un motín. Del total de 227 internos que hay en la cárcel de Paysandú, 90 participaron en este motín. 4 de ellos fueron heridos, 2 tuvieron que ser trasladados al hospital para su asistencia, aunque con heridas leves. Ellos tomaron 2 internos de rehenes, que son internos que estaban alojados en el sector de delitos sexuales y amenazando con un corte pidieron la presencia de los colegas de ustedes y del juez, el cual vino. A posterior ellos mismos entregaron a esas 2 personas. Y la policía los llevó y están internados en los hospitales. Los que protagonizaron los incidentes fueron identificados y van a ser trasladados a otro centro de más seguridad para calmar los ánimos acá, porque ellos fueron los promotores y destruyeron dependencia del Estado. Ya en la mañana de este viernes, los primeros reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios. Desde Paysandú, Julio Correa, InfoTNU. En diciembre, mediante el plan UTE Premia, la empresa le rebajará la tarifa a 900.000 clientes que cumplieron con una serie de requisitos propuestos. El año pasado, mediante este plan, se premiaron a más de 1 millón de clientes con un beneficio por persona de aproximadamente $15. Este año se estima que la bonificación por cliente será superior a los $17 por persona o por cliente, unos 340 pesos aproximadamente. Uno de los requisitos
fue haber participado del plan A Todas Luces, que entregó lámparas de bajo consumo a 850.000 clientes. Los otros requisitos para acceder a la bonificación del UT Premia son haber pago la facturación del último año en fecha, tener la tarifa doble horario residencial, haber participado del plan solar o que se haya constatado que ingresaron al menos una vez en la página web de la empresa pública. Este descuento repercutirá a la baja en el índice de inflación anual. El sindicato del taxi SUAT levantó el paro que se llevó a cabo durante parte de la jornada de ayer, pero anunció la aplicación de cortes sorpresivos durante todo el fin de semana. La decisión de SUAT es en protesta por el despido de una funcionaria de Radiotaxi Punta Gorda y los pocos avances registrados en la negociación colectiva. Carlos Silva, del sindicato del taxi, dijo a InfoTNU que se espera que la empresa en el correr de esta jornada reintegre a la trabajadora. Y si no es así, ya está pautada una reunión en la mañana del lunes 11 en el Ministerio de Trabajo para analizar cómo sigue el conflicto. Por lo que desde las 9 de la mañana de ese día habrá paro de taxis. Fue firmado el acuerdo definitivo en materia salarial para los trabajadores de los supermercados, que pasarán a tener un sueldo mínimo de 11.500 pesos. Este acuerdo contó con el apoyo tanto de los empresarios, el gremio y el Ministerio de Trabajo. A este aumento se le suma la suba de la paga por presentismo, que pasó a ser de 2.400 pesos, cuando anteriormente era de 800. El acuerdo establece que el convenio salarial durará 3 años y que es retroactivo al 1 de julio pasado. Al inicio de las negociaciones colectivas, los trabajadores pedían llegar a un salario mínimo de 15.000 pesos, cuando en ese momento el sueldo más bajo rondaba los 10.000. Con el convenio alcanzado y en caso de acceder a la paga por presentismo, su salario llegará casi a los 14.000 pesos. El sindicato metalúrgico resolvió levantar la ocupación de estaciones de servicio que estaba afectando el suministro de combustible en todo el país, ya que en la jornada de ayer se realizó en Montevideo una reunión entre el sindicato y los empresarios del sector. Desde el sindicato se informó que la negociación comenzó a ser favorable para los trabajadores y estaría incluyendo un 80% de lo que reivindica. Este lunes habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre el sindicato con ANCAP y los empresarios para culminar de acordar el nuevo convenio salarial. Igualmente, el gremio aclaró que de no concretarse un acuerdo en la próxima semana, se retomarán las medidas. Familiares de detenidos desaparecidos aguardan el resultado del laboratorio de los restos óseos que están siendo investigados en Estados Unidos. Elena Zaffaroni, representante de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos en la Dictadura, dijo que están al tanto que el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, y el jefe del equipo de antropólogos, José López Mas, viajaron a Estados Unidos llevando para investigar restos óseos hallados en los batallones 13 y 14. Del batallón del 14, que eran los pequeños restos óseos, que se sabe que son humanos, esos chiquitos, pero que son tan chiquitos que no hay ni en la Argentina ni acá posibilidades de hacer la técnica de ADN. A ver si es posible allá. Zaffaroni afirmó que estas investigaciones renuevan la esperanza de los miembros de la organización. Nosotros siempre tenemos la expectativa porque consideramos que hay que buscar a los desaparecidos, que buscarlos y encontrarlos y saber la verdad de los hechos, de todo como sucedió, es la única manera de desandar la impunidad. Y además de lo personal de cada uno, que siempre es necesario cerrar en lo individual, ¿no? Zaffaroni concluyó que la comunicación con representantes del Poder Ejecutivo y con los arqueólogos es fluida y que aguardan por los resultados de estos estudios en el exterior. Organizaciones defensoras de los derechos humanos rechazaron el procesamiento a 7 manifestantes en los incidentes de febrero en la Suprema Corte de Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos, la Asociación de Expresos Políticos, Hijos Uruguay, la Mesa Ejecutiva del PIT-CNT, así como la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, entre otros grupos, rechazaron el procesamiento de algunos ciudadanos que se hicieron presentes en el juzgado el 15 de febrero, día en que trasladaron a la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil. La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra. Consideramos desmesurados y gravísimos los procesamientos por episodios que no solo no constituyen delito,
sino que interpretándolo jurídicamente de esta manera se vulnera la libertad de expresión. El derecho de protesta está expresamente reconocido por los tratados internacionales. Macarena Gelman, la vocera en la ocasión, dijo que se necesita más y mejor justicia. Seguimos exigiendo que el sistema judicial dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él. Y en lugar de criminalizar rápidamente a quienes reclaman, busque la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia. Abriguemos la esperanza de que este proceso iniciado culmine con la revocación del auto de procesamiento. Por memoria, verdad y justicia. Aníbal Varela, secretario de ADEOM, y la docente Patricia Borda, dos de los procesados sin prisión por Azonada, estuvieron presentes en la conferencia y agradecieron el respaldo. Vamos a Salto, donde miles de personas, empresas y organizaciones se movilizaron en una campaña solidaria de recaudación de fondos para hacer posible la intervención quirúrgica de Lourdes Medici, una joven que tiene grandes posibilidades de sobrevivir si se opera de urgencia en San Pablo. El informe es de Rodrigo Tejera. Lourdes es una joven de 26 años a la cual, a fines del año 2009, le diagnosticaron cáncer de colon. Desde ese entonces viene siendo sometida a cirugías e intervenciones, así como también sesiones de quimioterapia que han dado resultados a corto plazo. Ahora requiere una operación urgente en la ciudad de San Paulo, Brasil, para poder continuar normalmente con su vida. La causa en este caso es Lourdes, ya todos la conocemos, ya todo el mundo ha colaborado, ha tenido conciencia de lo que en realidad es el motivo por el cual se hace todo esto. Y bien, simplemente lo único que digo es repetir mil gracias a todos, que Dios los bendiga, porque los calificativos nuestros nos dan, o sea, no alcanza palabra para agradecer toda esta movida de Salto a nivel del Uruguay, a nivel de otros países donde tenemos familiares. De los $100.000 necesarios para que Lourdes pueda viajar a San Paulo y ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia el próximo lunes, en pocas horas en Salto y en Montevideo se reunieron más de 60.000. Ojalá que un día se junten los gobernantes y vean que hay que tener un fondo para estas cosas. Que no tengamos que andar, que sí que tenemos respuesta de toda la gente, lo sabemos, pero andar golpeando y hacer un fondo para cuando un uruguayo que es un hermano nuestro. Hoy tocó acá en Salto, mañana puede ser otro departamento. Desde Salto, Rodrigo Tejera, con cámara de Pablo Malatesta, InfoTNU. Fernando Tomasina, decano de Facultad de Medicina, dijo que la instalación del IMAE en el Hospital Militar debe complementar el sistema y no competir con el Hospital de Clínicas. El decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, dijo respecto a la instalación de un instituto de medicina altamente especializada en el Hospital Militar que se debe buscar la complementación de recursos para fortalecer el eje público. El centro cardiovascular del Hospital de Clínica, el centro universitario, es un centro en que ha existido una importante inversión como país y consideramos que cualquier otro efector en el sector público tiene que realizarlo en el marco de un programa nacional de atención cardiovascular que en definitiva facilite, complemente y no compita con los recursos públicos entre públicos. El representante de la Facultad de Medicina explicó que en Uruguay anualmente se realizan 2.000 cirugías, de las cuales 800 son en el sector público. 100 de estas intervenciones se realizan en el Clínicas. Y nuestro Hospital de Clínicas plantea, en una progresividad de ampliación de la capacidad quirúrgica, alcanzar unas 300 cirugías anuales. Quiere decir que hay un margen muy importante dentro de ese número para otras instituciones. En esa lógica siempre hemos pensado el hospital en un sistema y no tampoco en única o exclusividad. Tomasina dijo que preocupa la falta de soluciones al norte del Río Negro y que mediante un programa nacional organizado se debe garantizar el acceso. Con la presencia del expresidente Tabaré Vázquez y numerosos dirigentes del Frente Amplio, la lista 711 de Raúl Sendic inauguró su local partidario en el centro de Montevideo. Durante su discurso, Raúl Sendic repasó los logros del gobierno del Frente Amplio y consideró que el objetivo de esta nueva propuesta es generar
una nueva ética basada en la solidaridad. Creemos efectivamente que en ese camino que tenemos por delante, no solamente tenemos que hacer un repaso de la enorme cantidad de cosas que hicimos, sino que tenemos que también salir a generar una nueva épica en la sociedad para enamorar con ese enorme proyecto que tenemos por delante. Fuimos capaces de sacar al Uruguay de la crisis, pero también somos capaces de llevar a este país hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, hacia las soluciones que todavía no se alcanzaron. Y para eso es imprescindible que podamos plantear una serie de ejes, de puntos estratégicos que el Uruguay tiene que apuntalar en los próximos tiempos. En el acto también hizo uso de la palabra el expresidente Tabaré Vázquez y se refirió a un posible tercer periodo de la izquierda en el gobierno. En cualquier lugar donde haya una reunión, hablar de cuáles son nuestros sueños, de qué Uruguay queremos. Un Uruguay con más libertad, un Uruguay con más democracia de calidad, un Uruguay que respete más los derechos humanos en todas sus dimensiones, un Uruguay de justicia social, un Uruguay que siga distribuyendo y redistribuyendo la riqueza para que sigan pagando más los que tienen más, aunque se quejen. Y en el próximo gobierno de Frente Amplio los que muchos tienen van a tener que pagar más, porque los que no tienen precisan mucho de los que más tienen. Lograr eso es la victoria que mencionamos cuando cada vez que terminamos una locución nos despedimos con las palabras del Che. Hasta la victoria, siempre. En su audición radial, el presidente Mujica criticó duramente a los que definió como intelectuales de servicio, hombres que desde la derecha o la izquierda critican toda iniciativa pero son incapaces de ser solidarios. Impulsan notables programas de boquiza en las tertulias de la costa. Ni se les pasa por la cabeza comprar un medio kilo de chorizos para compartir con los que necesitan. No están para dar limosna, jamás. En realidad, en el fondo, no están para nada. Si son de izquierda, suelen ser jacobinos y claman contra las deformaciones, entre comillas, capitalistas que nos acechan. Viven, sí, en general, trabajando con el capitalismo. Venden sus libros con honda preocupación propietarista. Cuando son de izquierda revolucionarios, no se les ocurre sembrar escuelas populares con conocimiento a los más débiles. Eso no sería profesional. Critican a la universidad, pero viven a su costa. Si son de derecha, porque vaya que los hay, suelen ser expertos abogados y escribanos. Siempre van a ser indulgentes con los ricos. Y dirán, con respecto a las políticas sociales, no hay que acostumbrar a los pobres a la mendicidad. Unos y otros, por un lado y por el otro, componen la clase de los intelectuales de servicio. Viven haciendo servicio de crítica. Este es su oficio, este es su horizonte. En el fondo sirven para adornar y currar a la economía capitalista, a la cual a veces critican, aunque siempre se las van a ingeniar para irla de independientes. Jamás establecen un compromiso real con los pobres donde se juegue siquiera partecita de la de eso. Venga, la palabra solidaridad es para aplicársela como reclamo a otros y la igualdad es para aplicársela como reclamo a otros. Vamos con la información económica. El índice de excedente bruto de la industria exportadora que divulgó en la tarde de hoy el Banco Central presentó una suba de 1.5% en el mes de agosto respecto al mes pasado. De este modo, el excedente agregado de las exportaciones creció 6% en relación al mínimo del mes de marzo. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto de Promoción de Inversiones Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el Banco del Año.
No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.25, en la venta 21.80. El dólar interbancario billete bajó a 21.554. Se mantuvo el peso argentino 1.80, 2.80. Bajó el real 8.60, 10.10 y también bajó el euro billete 28.20 en la compra, 29.30 en la venta. La unidad indexada al alza 2.7174. Comprá tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. La presidenta argentina Cristina Fernández se sometería en estas horas a un examen en la Fundación Favaloro, tras el cual los médicos van a definir si está en condiciones de volver a la actividad en lo inmediato. Según la versión del diario Clarín, Fernández haría el viaje desde la residencia presidencial de Olivos hasta la Fundación en estas horas para hacerse los estudios de control programados al cumplirse un mes de ser operado de un hematoma craneal. Se espera que reciba el alta médica y que se reintegre de inmediato a sus funciones. De todas maneras, la presidenta no regresaría a la Casa Rosada de inmediato, sino que atendería audiencias en las oficinas de la Jefatura de Gabinete en Olivos, en un retorno paulatino y controlado, de acuerdo a un programa elaborado por el neurocirujano Facundo Manes y médico que la operó. Y nos vamos ahora a hablar de Irán y las potencias militares del mundo que habrían logrado importantes avances hacia un acuerdo sobre el programa nuclear de la nación persa. Israel ya manifestó su rechazo a este posible entendimiento. El grupo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las potencias militares del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, sumados a Alemania, estarían logrando avances en el diálogo con Irán por su programa nuclear. Varios de los protagonistas de la reunión de 48 horas en Ginebra, Suiza, mostraron su optimismo por cómo se desarrollaron las conversaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y sus homólogos de Francia, Alemania y Reino Unido cambiaron sus agendas para poder asistir al encuentro. Irán busca alivio para las sanciones internacionales aplicadas por su programa, ya que las potencias temen que se quiera sumar sin autorización al pequeño grupo de países que tienen armas de destrucción masiva basadas en la tecnología nuclear. Las potencias occidentales temen que Irán eleve el enriquecimiento de uranio del 20% actual al 90% para fabricar así una bomba atómica. Teherán siempre ha desmentido que persiga ese objetivo. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó en estas horas a John Kerry su oposición tajante al acuerdo porque, según dijo, los iraníes lo han recibido todo sin dar nada a cambio. Agregó que muchos líderes de la región respaldan su postura, aunque no lo digan abiertamente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. La selección uruguaya o parte de la selección uruguaya está viajando con destino a Estambul, donde mañana se completará el grupo. Tendrán el primer entrenamiento el día sábado sin plantel completo, porque Suárez y Cavani van a llegar sobre la medianoche del sábado. El lunes están viajando con destino a Jordania para jugar el miércoles la repesca. Se fue la celeste cargada con el sueño de terminar el eterno recorrido hasta Brasil. Más allá del cariño de la gente, la cabeza ya piensa en Jordania. La parte específica la vamos a ver todos juntos para analizar un poco más, la forma táctica, lo individual también, que ellos puedan tener algo desequilibrante. Pero después no podemos desconcentrarnos, tenemos que estar tranquilos y pensar en lo nuestro. El sábado es el primer entrenamiento del plantel en Estambul, que no estará completo. Cavani y Luis Suárez llegan cerca de la medianoche. La historia parece obligar a la selección. Y la responsabilidad está de nuestro lado, eso sin duda. La historia lo marca y nosotros también lo vemos así. Pero los partidos hay que jugarlos, son 180 minutos. Hay que hacerse fuerte y bueno, intentar hacer un partido inteligente allá primero para quizás lograr un buen resultado, para tener una tranquilidad y venir acá a sellar la clasificación. Jordania jugará por el premio y Uruguay por la responsabilidad. Hoy no van ni con la camiseta ni con la historia, eso no pesa, ya se ha emparejado mucho el fútbol y bueno, yo voy a enfrentar una selección dura y con esa mentalidad lo tenemos que encarar todos. Obviamente que ellos tienen una oportunidad histórica de meterse en un mundial
y Uruguay puede correr como favorito, pero sabemos que ellos van a tener las mismas ganas que nosotros y nosotros tenemos que demostrar adentro de la cancha que nadie puede tener más ganas que nosotros. Últimos besos a la familia y la simpatía de los niños de no querer nunca despedirse. El maestro tiene que resolver quién va al arco, aunque parece bastante claro para todos, menos para ellos. El técnico decidirá a la hora de formar el equipo y hacerlo con las ganas, como te decía, que siempre tengo. El maestro va a tomar la decisión. En el fútbol todo parece bastante emparejado y Uruguay tiene la pilcha de favorito, es verdad, por historia y por individualidades, pero Jordania es un rival complejo, sobre todo jugando de local. 16 partidos jugó en el 2013 y solo perdió 1 de local. Jugó 13, ganó 11 y empató 2. Va a ser duro, no nos podemos confiar porque ellos van a querer clasificar por primera vez un mundial y eso puede ser un plus para ellos. Ellos van a hacer su papel, van a querer estar en un mundial también. Nosotros tenemos que estar tranquilos y tratar de ganar primero de visita y después cerrar bien de local. Hay que pensarlo, 90 allá y 90 acá el partido tipo Copa Libertadores. Sí, son 180. Así que hay que tenerlo claro para evitar cualquier descontrol, porque a veces de repente uno quiere ir con el afán de ir a ganar un partido, perder orden. No, yo creo que estos partidos hay que ganarlo desde el orden y jugar mucho con la cabeza. Partidazo del adelanto de la fecha 10 del torneo de apertura. Nel Francini, defensor, en 25 minutos le convirtió 5 goles a Nacional para dar vuelta al partido y terminar ganándolo. Gran responsabilidad de Georgian de Arrascaeta, que ingresó para cambiar la realidad. Inicio de la fecha número 10 del torneo de apertura. En el estadio Luis Francini jugaron Defensor Sporting y Nacional. El equipo tricolor llegaba como líder del primer torneo oficial del año y Defensor Sporting intentaba recuperarse de 2 derrotas consecutivas. Aquí está la apertura del marcador, minuto 5 de la primera parte. Es el chino Álvaro Recoba que le pega de pierna izquierda, encuentra un rebote, se mete al fondo del arco y decreta el 1-0 para el Club Nacional de Fútbol. Aquí está el empate ya en el segundo tiempo. El gol lo hace Georgian de Arrascaeta. El 1-1 se generó en el minuto 20. Luego Ignacio Rizzo de penal marcaba en la media hora del segundo tiempo el 2-1 para el equipo de Tabaré Silva. Y esto es un golazo. Lo aporta Felipe G2. Una bomba de pierna derecha inatajable para Baba para colocar a los 34 minutos del segundo tiempo el 3-1. El 3-2, Iván Alonso, minuto 43 y medio, 3-2 estaba el partido. Y en este pase largo llega la corrida de Felipe G2, engancha y define de forma notable. El número 19, el norteño, para anotar el 4-2 en el estadio Luis Francini. Ignacio Rizzo de penal llegaba y cantaba la lotería para el equipo de Tabaré Silva. Tiro libre para Nacional que lo capitaliza en gol. Gonzalo Ramos para cerrar el partido en el Parque Rodó. Ganó Defensor Sporting 5-3 que llega a 14 unidades en la tabla de la apertura. Nacional se mantiene con 21 unidades. El resto de la fecha 10 de la apertura se juega así. Bien, con estos detalles, Defensor va con Nacional. En el Francini ya jugó, fue victoria de Defensor. Sudamérica con Peñarol. En el Centenario, Rentistas, Liverpool y Wanderers ante Miramar, el Tanque con Cerro, River ante Juventud, Racing con Cerro Largo y Danubio enfrentará a Fénix por la 10ª fecha del torneo Apertura. Bien, hablemos de básquetbol, Liga Uruguaya de Básquet. Hoy se juega el Pico en el Palacio Peñarol y además Aguada volverá a su cancha. Bien, Liga Uruguaya, se juega el Pico entre Atenas y Goes, 1 tiempo y 26 segundos. Repone Atenas, tiene 2 libres y además pelota, ganaba Goes 39-38, además juega Aguada en su cancha por primera vez en la Liga Uruguaya, en esta Liga Uruguaya, ante Malvin y Hebraica ante Bohemios en cancha de Cordón. Todos los partidos comienzan a las 21:15. Hay campeón mundial sub-17, es un viejo conocido. Nigeria goleó a México y es tetracampeón. Bien, la selección africana ganó 3-0 a México en la final del Mundial Sub-17 que se disputaba en Emiratos Árabes Unidos. Fue 3-0. Aguirre hace el primero en contra, se lo terminan dando al zaguero de México. Después Igenacho a los 55 y Muhammad a los 81 ponían la victoria para la selección nigeriana, que terminó ganando por 3 tantos contra 0 y consigue
el tetracampeonato en la categoría. Además, por el tercer y cuarto puesto, Suecia goleó a la selección argentina. Fue victoria 4-1 de los europeos sobre los sudamericanos para que Argentina termine quedando sin podio. Nigeria es campeón del Mundial Sub-17. Muy buenas noches, les propongo empezar repasando lo mejor que hay para ver en cine esta semana. Uno de los estrenos esperados de esta semana es la película titulada con el nombre de su protagonista, siendo una historia real. Hannah Arendt fue una figura destacada de las ideas, filósofa y periodista, judía exiliada en los Estados Unidos. Ella estuvo durante 4 años, entre 1960 y 1964, marcada por la polémica, mientras trabajó y escribió un informe sobre el proceso de Adolf Eichmann, un criminal de guerra nazi que fue arrestado por los israelíes en Argentina y más tarde juzgado y condenado a muerte en Jerusalén. Arendt escribió el ensayo titulado Eichmann en Jerusalén, informe sobre la banalización del mal, lo que provocó un escándalo internacional y puso en riesgo su persona. Estos 4 años de controversia son el eje central de este film, que ya ha cosechado muy buenas críticas. Mientras tanto, en Cinemateca 18 permanece en cartel La Hermana, película de la directora franco-suiza Ursula Meyer. Los protagonistas, un niño de 12 años y su hermana, viven en un modesto apartamento bajo las montañas nevadas, cerca de un lujoso centro de esquí. A pesar de su edad, el niño es el jefe del hogar, manteniendo la vida fácil de su hermana mayor. Todos los días se dirige a la estación cercana a su casa y roba equipos deportivos a los turistas que pasan por allí para revenderlos a los niños del barrio. Se trata de una película sobre la anarquía dentro de una familia que al parecer logra atrapar con su historia sin caer en la demagogia ni tener golpes bajos. Ayer se inauguró una actividad peculiar para la agenda uruguaya y es el Mundial Poético de Montevideo. Conversamos con su director para conocer un poco más. Solo los dos y sin molestar a nadie. Desde 2008, Martín Barea Matos y otros poetas uruguayos vienen desarrollando la ronda de poetas los jueves. Hace unos años surgió entre ellos una idea más ambiciosa, la de organizar un Mundial Poético en Montevideo. Sobre la inclusión de un evento de este tipo en la agenda montevideana, el director del Mundial explica. Una ciudad culturalmente seria, digamos, tiene que tener su agenda, ¿no? Por suerte, Montevideo viene haciendo ese trabajo, ¿no? Ya sea con el Festival Internacional de Artes Escénicas, ya sea con espacios nuevos como el Espacio de Arte Contemporáneo, esto y lo otro, o como la Bienal de Arte, ¿no? Y el Mundial quiere, la poesía quiere tener su fiesta, ¿no? El Mundial incluirá lecturas, presentación de libros de poesía y otras actividades, tratando de evitar los paneles y debates que suelen incluirse en estos festivales por razones muy definidas. No obligar a los invitados a sentarse en un panel a reflexionar, donde muchas veces no sucede nada y lo mejor sucede fuera de esas mesas, ¿no? Participarán más de 50 poetas nacionales y 20 internacionales de países como España, Francia, Cuba, Portugal, Brasil o República Saharaui, entre tantos otros. Si hay que destacar alguno, este músico y poeta elige 2 ejemplos de relevancia. Es la presencia de Raúl Zurita, que va a estar presentando un libro editado acá especialmente para la ocasión por Estuario, que se llama Queridos Seres Humanos. Eso es una presencia, un sacudón, digamos, porque es un nombre importante dentro de la literatura contemporánea. Después tenemos a John Bennett de Estados Unidos, que presenta este viernes junto con Luis Bravo un DVD en el Centro Cultural de España. Todas las actividades son de entrada gratuita. Algunos de los lugares en que se desarrollarán serán la Sala Verdi, la Biblioteca Nacional, la Sala Bas Ferreira, el Mercado de la Abundancia, el Florencio Sánchez y varios espacios internacionales más. Se inauguró este jueves 7 de noviembre y continuará hasta el 14. Toda la información y el cronograma puede encontrarse en la web mundialpoéticodemontevideo.uy. Se acaba de editar el libro Beatlemaníaco. Su autor, Eduardo Rivero, está con nosotros esta noche, además de trabajar en el semanario Brecha. También publicó varios libros y algunos de ustedes quizá lo conocerán por el programa de radio Submarino Amarillo de Radio El Espectador. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor. En la apertura del libro decís que este no es otro libro sobre los Beatles. No, no es otro libro. ¿Cómo lo definís? Bueno, libros sobre los Beatles hay miles.
ahora justamente está por salir, mejor dicho, acaba de salir un libro que va a ser una trilogía de Mark Lewisham, que es el más grande experto mundial sobre los Beatles. Saca el primer volumen, son casi 1000 páginas. Imagínate. Eso quiere decir lo que significa los Beatles como industria bibliográfica, digamos, es interminable. Libros de análisis, desde los muy malos o regulares, buenos, muy buenos, hay de todo. Pero este no es un libro más sobre los Beatles. Yo he hablado sobre los Beatles durante años en radio, he hecho seminarios, charlas en Montevideo, en el interior, he hecho de todo con el tema Beatles, que obvio, crecí en esa época, lo llevo en el corazón y demás. Pero en realidad este libro es un libro que cuenta historias de Beatlemaníacos. Son relatos en general breves, todos verídicos, todos de gente que yo conozco, todos de uruguayos, son todos relatos uruguayos, de la pasión por los Beatles. Los Beatles son una pasión, como es una pasión los Rolling Stones, o puede ser una pasión de Police o cualquiera de las otras bandas que han venido luego, una pasión tan legítima como otras. Y bueno, de esa pasión es que hablan estos relatos. ¿Cuándo decidiste que esto iba a ser un libro? ¿Cuándo decidiste? Mira, es bastante loco lo que sucedió. Yo tengo el programa Submarino Amarillo en los viernes de noche en El Espectador a medias con el escritor Hugo Burel, que es alguien que no necesita presentación en la cultura uruguaya. Y en tanto yo nunca había escrito ficción, le dije a Hugo que me gustaría probar con la ficción. Y me dice, bueno, hacete un cuento que hable de un tipo que se encuentra en un aeropuerto con Paul McCartney, qué sé yo. Yo hice ese cuento y el cuento no estaba bueno, ¿no? Y me di cuenta que no era por ese lado. Entonces Hugo me dice, lo tuyo va por el lado de la crónica. Si vos escribís crónica, estaría muy bien. Entonces, bueno, hice estas 14 crónicas de la pasión beatlemaníaca y surgió así la idea de este libro. Porque Burel me invitó a escribir un cuento sobre Paul McCartney, qué sé yo, y ahí se me ocurrió que sería bueno recopilar algunas historias muy locas, muy entrañables, muy apasionantes y muy apasionadas sobre los Beatles, ¿no? ¿Y cómo llegaste a recolectar esas historias? Bueno, hice una listita de algunas que me parecieron, algunas personas me hicieron acordar de otras que yo no tenía en mente, y hay de todo, hay desde cosas muy risueñas, muy graciosas, hasta algunas muy trágicas, algunas muy trágicas. Un conocido músico uruguayo, por ejemplo, que tenía una enfermedad terminal y que a las pocas horas antes de morir pidió ver fotos de los Beatles porque le levantaba el ánimo. Esa es una de las historias que son muy... Otra que me pasó en una de las radios del Sodre, que yo hacía un programa hace años, y que un chico ciego que todos los viernes escuchaba el ciclo que yo hacía de los Beatles fue a visitarme a la radio y me pidió que le contara cómo era la tapa del disco Abbey Road de los Beatles, la famosa tapa de la cebra, ¿no? Con el Volkswagen estacionado y demás. Y eso me parece toda una historia, ¿no? Contarle a un ciego cómo es una tapa de un disco, a un chico ciego de nacimiento, bueno, es decir, ese tipo de cosas. Después algunas son, como tú me preguntabas fuera de cámara, alguna experiencia personal también, así que bueno. ¿Y crees que Uruguay es un país con más beatlemaníacos con respecto a otros de Latinoamérica? Bueno, hay algunas teorías de que Uruguay es un país muy Beatle y que Argentina es más Stone que el Uruguay y ese tipo de cosas. Yo no creo. Yo lo vi a Paul McCartney acá generando un fenómeno de masas increíble y una felicidad colectiva increíble en el Estadio Centenario el 15 de abril del año pasado. Pero también lo vi a Paul McCartney en Buenos Aires, en el estadio de River, llenando 3 días seguidos el estadio de River. Quiere decir que nadie tiene el Beatleómetro para medir la Beatlemanía o no de un lugar, ¿no? ¿Y tú mismo te definís como un beatlemaníaco? Sí, yo soy un beatlemaníaco total. Sí. Y por definición un beatlemaníaco, ¿tiene una canción favorita de los Beatles o no puede tener? Todos tenemos. Claro, es como aquello de que a un hijo le pregunten a quién querés más, si a tu papá o a tu mamá. No existe eso. Pero sí, yo, si voy a lo puntual de la discografía de los Beatles, mi disco es el Revolver. Hay mucha gente que le gusta el Abbey Road, le gusta el álbum blanco, que le gusta... El mío es el Revolver, y si tuviera que elegir una canción, elijo 2, que están en un disco simple de 1967, que son Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Son 2 versiones diferentes de un mismo tema, porque
En Strawberry Fields Forever, Lennon habla de su niñez en Liverpool, y en Penny Lane, que es el reverso, McCartney habla de su niñez en Liverpool. Así que bueno, elegiría esas dos canciones. ¿Y qué es lo mejor que te pasó a ti en relación a los Beatles? Lo mejor que me pasó a mí, en un sentido amplio, bueno, fue haber crecido en esa era donde los Beatles no eran un oldie venerable como son hoy, aunque es una música totalmente viva, totalmente vigente y que sigue influyendo y sigue siendo un aula, un salón de clase, sigue siendo esa música. Pero más allá de haber crecido en esa época, que no es poca cosa, a mí en lo personal lo que me pasó fue que cuando se hicieron los 20 años de la muerte de John Lennon en el 2000, la página web mundial en español de la BBC eligiera un texto mío en homenaje a John Lennon y fuera el único texto que publicó la BBC en el mundo, fuera ese. Y cuando vi cómo habían hecho la composición de la página donde estaba mi texto, habían puesto mi foto, que la habían sacado de la internet, de otro libro que yo saqué, y habían puesto la foto de John Lennon. Entonces, ver tu foto en una página de la BBC de Londres al lado de la de John Lennon, eso debe ser lo mejor que me pasó como Beatlemaníaco en la vida. Sin duda, seguro. No está nada más. ¿Y tuvo buenas repercusiones? ¿Ya tuviste repercusiones? ¿Gente que te acercó a contarte otras historias? Sí, claro, sí. El libro tuvo una presentación en la Feria del Libro de reciente realización. Allí estuvieron presentando el libro, bueno, Hugo Burel, Mauricio Rodríguez, que es un periodista que acaba de publicar un libro sobre el rock uruguayo de los 80, que es un libro muy interesante, un querido amigo, y estuvo Cristian Font, que también estuvo ligado a esta casa en su época, y nada, se llenó de gente, estuvo bárbaro, y bueno, y gente que se acerca y que te dice que escucha el Submarino Amarillo, o que te sigue en la radio desde hace tantos años, y es esa magia que tiene para los que alguna vez pisamos algún medio de difusión, como es mi caso, tu caso y el de tantas otras personas, que a veces no nos damos cuenta para cuánta gente trabajamos y el grado de responsabilidad que significa eso, ¿no? Y ahí tomas conciencia. Sin duda. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Yo les recuerdo que el libro se llama Beatlemaníacos, que está en las librerías, y también, ¿por qué no?, invitar a escuchar el programa Submarino Amarillo de Radio El Espectador. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ahora continuamos con Info TNU. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana será una jornada húmeda e inestable, con altas temperaturas. Habrá pasaje de abundante nubosidad, persistiendo lluvias y tormentas aisladas con periodo de mejoras parciales, principalmente en la zona costera. El domingo continúa húmedo e inestable, habrá mucha nubosidad, continuarán registrándose lluvias y tormentas aisladas con periodo de mejoras temporarias. Es altamente probable que el acumulado de lluvias comience a generar desbordes de ríos y arroyos. En capital y área metropolitana se espera una jornada de temperaturas agradables. Habrá pasaje de mucha nubosidad, lo que puede provocar lluvias y lloviznas aisladas. En los próximos días estará húmedo e inestable, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas con periodo de mejoras parciales. Tú me podés preguntar a mí cuando me toca descansar el fin de semana, ¿qué es seguro que va a llover? Como por ejemplo viene lloviendo unos cuantos igual, Pepe. Nos vamos, ya viene la comanda y más adelante 22:30 campo de juego. Gran invitados, tenés la lista ahí, Sí, ¿no? señora, Juan Ramón Carrasco, Fabián Coito y Jorge Nasser, el gran hincha de River, si no me equivoco, de la dársena, Jorge Nasser. La camiseta de Danubio, me dicen los chiquilines de campo de juego, se va sí o sí en el día de hoy. Continúen entonces en TNU, nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Edición de cierre de las noticias también a la medianoche, que pasen bien.
Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.